Bienvenidos a la clase número 3 de la materia didáctica de educación inicial y escolar básica. Guía de planificación del nivel inicial será el tema que estaremos abordando en este nuevo encuentro. ¿Qué aprenderemos en esta sesión? Aprenderemos acerca de lo que es la metodología. ¿Qué implicancia tiene hablar de metodologías? Planificación de educación inicial y preescolar, momentos de una planificación y tipos de planificación de educación inicial. Estos serán los temas abordados en esta sesión, donde espero que todos puedan aprender, conceptualizar cada uno de los puntos y por sobre todas las cosas aplicar al contexto de aula futuramente. ¿Qué se entiende por planificación? La planificación es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro. Es decir, como docente nos permite a nosotros detectar el logro de los objetivos mediante la elección de un curso de acción. En educación inicial, los planes que se realizan normalmente están caracterizados por tener la flexibilidad, es decir, puedo planificar actividades que voy a realizar con los alumnos, pero puede darse situaciones donde se extienda por la curiosidad de los niños, puede darse la extensión a causa de un experimento, entonces la docente puede sentir toda la libertad en el sentido de la planificación y su flexibilidad. Es muy importante que cada uno de los docentes puedan entender lo que significa un plan. Es tratar de prever todos aquellos objetivos, todos aquellos contenidos que el marco curricular trae para que el docente pueda desarrollar en aula. ¿Cuál es la importancia de la planificación educativa? La planificación educativa es lo que nos permite pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, aplicando una o varias tácticas que nos ayuden al aprovechamiento de los medios y los recursos. ¿Con qué nos encontramos? También nos ayuda al logro de los objetivos, tanto sea de la institución como también del programa que trae el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, a través de la planificación podemos concretar diversas actividades que va a conllevar justamente a un aprendizaje significativo, donde el niño va a aprender para la vida, donde va a tener relevancia y va a tener significado. Todo aquello que el docente realiza en clase, el niño lo va a adquirir con mayor experiencia y con mayor significación, ¿verdad? Es por eso que la planificación es sumamente importante, donde hacemos la distribución de todas las actividades que se va a estar desarrollando durante la clase. ¿Cuál es la finalidad que tiene una planificación? Tiene la finalidad de ordenar y definir los tiempos respecto al aprendizaje. También respecto al currículum que se establece en cada grado, para ser tratado durante el año escolar con el fin de asegurar que se pueda cubrir todos los contenidos o que se pueda cubrir todas las actividades propuestas para X grado. Entonces, por ello que la finalidad es justamente ordenar todo eso en un periodo de tiempo, que asimismo justamente tratar de prever esas necesidades que emergen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos de un plan? Los elementos básicos de un plan son los objetivos. Esos objetivos no los voy a establecer de mi cabeza como docente. Esos objetivos están previstos en los programas de cada grado. En este caso, el de nivel inicial, que tienen sus, de acuerdo a los ámbitos y las dimensiones, tienen justamente objetivos que de allí vamos a desglosar. Tenemos los contenidos o áreas donde estaremos trabajando. Allí se trabaja justamente todo aquello lo que es conceptual de conceptos, destrezas, que es de referente al hecho en sí, y las actitudes. Entonces son tres aspectos que consideramos dentro de la etapa
de áreas o contenidos que son conceptual, procedimental y actitudinal. Eso vamos a profundizar un poco más adelante qué significa cada uno de estos conceptos. Tenemos también como elemento los recursos. Los recursos sí el docente va a disponer como materiales, equipos, libros, pizarras. Y luego tenemos lo que es la metodología, es decir, la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, técnica, las estrategias, siempre girando en torno al interés del niño. Y todo este conjunto de elementos siempre va a estar siendo observado por lo que lo llamamos evaluación. A tener en cuenta estos elementos. Elementos de la planificación. Las actividades serán el cómo. ¿Cómo voy a realizar? Lo voy a realizar a través de un cuento, lo voy a realizar a través de un juego, lo voy a realizar a través de una explicación en la pizarra. ¿Cuáles son los objetivos? El qué. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que los alumnos comprendan cierta situación problemática, que adquieran ciertos hábitos. Es el objetivo, el qué. El lugar siempre va a ser independiente, puede ser dentro de la escuela, puede ser fuera de la escuela, puede ser en un contexto de parques, situaciones. En distintas situaciones se puede dar justamente el lugar. Tenemos los ejecutores, que son los miembros de la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres, y toda la comunidad educativa puede estar envuelta en estos elementos. La cronología es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que voy a dedicar a desarrollar ciertos objetivos? Y los recursos son los medios que voy a tener disponibles para lograr ese aprendizaje. Muy importante tener en cuenta estos elementos a la hora de realizar una planificación. ¿Cómo aprenden los alumnos del nivel inicial? Aspectos que tenemos que tener en cuenta, muy importante. Podemos observar aquí la pirámide de aprendizaje. ¿Cuánto aprenden en cada una de las actividades? Esto es sumamente importante que podamos entender, podamos retener esta información, porque esto justamente es lo que va a generar el éxito de nuestra práctica. Allí podemos visualizar que tenemos los métodos activos y tenemos también los métodos pasivos. Primeramente está dividido por los métodos de aprendizaje pasivo, es decir, que con menor interés se aprende haciendo estas actividades. Tenemos entonces que el 5% es el interés cuando se está leyendo. El 10% es cuando el docente repite. Los alumnos apenas leen 10%, es decir, 10% cuando aprenden, cuando el docente repite y repite. Está dentro del rango pasivo. Cuando genero con un audio, un cartel, una charla o un material audiovisual, los alumnos aprenden el 20%, todavía dentro del estándar de pasivo. Tenemos también las demostraciones. El alumno aprende con una demostración hasta un 30%. Fíjense entonces que dentro de esta pirámide, hasta el 30%, algunas de las actividades que realizamos en clase, ellos aprenden nada más dentro de un rango pasivo, es decir, no genera tanto interés. Ahora, dentro de los métodos de aprendizaje activos, encontramos que los alumnos están prendidos, están atentos, en un 50% están justamente activos cuando se realiza un debate. 75% cuando hay una práctica, es decir, cuando el alumno manipula, cuando el alumno experimenta, cuando el alumno practica, hay un 75% de aprendizaje. Y un 90% cuando estamos enseñando o cuando el alumno interactúa con sus pares, con sus compañeros y están enseñando. Entonces es muy importante entender dentro de este engranaje de piramidal justamente cuáles son los métodos pasivos y métodos activos en las actividades que yo como docente realizo dentro de sala de clase.
Aquí también tenemos algo muy interesante. Habrán escuchado acerca de lo que es la taxonomía de Bloom. Bloom recuerda que cuando se realiza una actividad relacionada a adquirir, el alumno está recordando, el alumno interpreta, entiende. Cuando el alumno está elaborando, es decir, cuando aplica, analiza un tema, lo está justamente adquiriendo ese conocimiento con mayor profundidad. Y cuando el alumno llega a su nivel de evaluar, automáticamente eso genera justamente la creatividad, es decir, resuelve los problemas. Es por eso que es muy importante recordar lo que anteriormente vimos, cómo aprenden nuestros niños y también recordar un poco que Bloom nos habla de estos aspectos, la importancia de adquirir, elaborar y resolver los problemas. Estos conceptos, estas situaciones que estoy mencionando aquí, lo trasladamos dentro de un plan para que posteriormente eso se pueda ejecutar en una actividad de clase. Tenemos los tipos de planes en el nivel inicial. ¿Cuáles son los tipos? No? En educación inicial se requiere una planificación especializada, es decir, de acuerdo a la edad del niño de 3 a 6 años. Una didáctica especial donde los niños puedan justamente generar aprendizaje a través de los juegos, a través de los cuentos, a través de distintas actividades dinámicas y lúdicas que le permita llegar al niño al aprendizaje. Es por eso que se tienen en cuenta estas planificaciones. Tenemos los planes de nivel inicial, el plan por proyecto curricular, que vamos a estar ahondando, vamos a estar especificando en las próximas sesiones, y cómo hacer este proyecto curricular. Tenemos también el plan por unidad didáctica y dentro de ello tenemos las estrategias Contame un cuento. En relación a esta estrategia, se lo planifica solamente dentro de la dimensión lenguaje oral escrito. Es decir, esta estrategia pretende que el niño tenga mayor fluidez en la lectura, mayor vocabulario, riqueza de contenido. Entonces, por ello está la propuesta de realizar esta estrategia Contame un cuento dentro de las planificaciones exclusivas para educación inicial. Posteriormente vamos a ahondar y veremos la forma justamente de cómo se tiene que realizar cada uno de estos planes. La estructura de una secuencia didáctica. Es muy importante tener en cuenta este aspecto. Su punto de inicio es la selección de un contenido, es decir, voy a iniciar con la dimensión lenguaje oral escrito, voy a iniciar con la dimensión identidad, vida saludable. A eso se refiere cuando selecciono un contenido para el plan de estudio. En ese sentido, justamente se aborda aquello que estamos trabajando. La secuencia didáctica puede dividirse en fases, cada una de las cuales cumple una función distinta en el proceso, que es de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza lo realiza el docente y el aprendizaje el alumno. Por consiguiente, tiene características. Las fases, o también se le dice los momentos, normalmente se recuerda como momentos de una secuencia didáctica, son el inicio, el desarrollo y el cierre. Cada actividad que el docente realiza siempre debe contar con el inicio, el desarrollo y el cierre. Veremos lo que implica cada uno de estos momentos. Tenemos la fase o la secuencia didáctica al momento de inicio. ¿Qué actividades yo debo realizar al inicio? Activar la atención del niño, establecer un propósito. Hoy vamos a aprender tal cosa, hoy vamos a aprender acerca del cuerpo. Entonces, establecer un propósito al inicio de la clase. Incrementar el interés y la motivación, dar una visión preliminar del tema o del contenido que yo voy a desarrollar, reconocer los criterios de evaluación, cómo van a estar siendo evaluados, qué es lo que el docente espera. Siempre todo esto contexto en un lenguaje mucho más dinámico y mucho más
didáctico bajaremos en el nivel inicial. Rescatar conocimientos previos, que es lo que ellos ya conoce del tema que usted o como docente va a estar abordando durante esa clase. Entonces a eso se refiere el inicio de una actividad. Normalmente dentro del bagaje de evaluación nos permite diagnosticar. Siempre el inicio de mi actividad, entonces yo recibo un diagnóstico, es decir, el alumno ya conoce algo del tema que yo voy a tratar, el alumno no conoce nada, entonces me sirve como un aspecto de evaluación diagnóstica. El desarrollo. El desarrollo se incrementa justamente en las actividades, procesar la nueva información y sus ejemplos. Allí es donde se relaciona justamente con lo procedimental. El alumno formaliza, toca, ejecuta, focaliza la atención. Debe ser utilizado estrategias de enseñanza y aprendizaje y por sobre todas las cosas las prácticas. Es lo que va a estar generando un mayor aprendizaje. Dentro de la evaluación nos permite justamente hacer las actividades formativas. Y el cierre de una actividad dentro de un plan, dentro de un desarrollo de clase, debe focalizarse a revisar y resumir el tema de la lección, transferir el aprendizaje o las experiencias previas que se fueron dando, demostrar qué fue lo que el niño aprendió y retroalimentar. En ese espacio nos permite entonces el final o una evaluación de cierre. Estos son los momentos que el docente tiene que considerar a la hora de planificar. La secuencia didáctica, no nos olvidemos de este aspecto, el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Cuáles son los momentos de una planificación? Está muy relacionada el inicio con lo conceptual, lo que el niño debe saber qué. Entonces, comprender esos hechos, conceptos y principios dentro de lo conceptual. También dentro de lo que es lo del desarrollo de las actividades es la parte procedimental, lo que el niño procede a hacer, todo el procedimiento, estrategia, las técnicas y el método que se utiliza. Actitudinal y valor siempre lo vamos a anexar también con el cierre de las actividades, donde rescatamos las actitudes, los valores, las éticas que son sumamente importantes. Entonces es importante entender que el inicio de una clase va muy relacionado con toda la actividad conceptual, el desarrollo con toda la actividad procedimental y el cierre con toda la actividad actitudinal, donde rescato el aprendizaje, donde genero e incorporo nuevos aprendizajes en el niño. También tenemos los momentos de una planificación, que es abordando un poco más lo que es lo conceptual, que allí trabajamos teorías, conceptos, argumentaciones, principios, leyes y hechos. El saber procedimental, forma de construir el conocimiento a través de los métodos y los procedimientos. Y el saber actitudinal siempre va a ser referencia al aspecto valorativo del conocimiento, cómo el niño se compromete, cómo el niño adquiere ciertos hábitos, ciertas normas, actitudes, creencias, valores que se pueden dando. Entonces, a tener en cuenta a la hora de planificar estos aspectos conceptual, procedimental y actitudinal. Tener en cuenta aspectos en un plan que un plan debe contener. Es importante que como estudiante podamos recordar e incorporar estos aspectos para realizar la planificación. Actividades evaluativas a realizar. Elaborar la guía de trabajo de 10 puntos, dar una buena revisión al material de lectura que estaré enviando en PDF, alzar en la plataforma Moodle y a quedarse en casa y muchísimas gracias por su atención. Hasta un próximo encuentro.